Estamos para XCU con el doctor Andrew Comas, profesor investigador de la Facultad de Medicina del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias, doctor Andrew Comas, por esta entrevista para XCU. Y bueno, pues comentar qué es lo que sucede con los casos de esta variante de COVID Omicron, si están subestimados en nuestro país o qué es lo que está ocurriendo en México y en el mundo. Bueno, Omicron rápidamente está empezando a desplazar a la variante Delta, que fue la variante que predominó durante el verano y el otoño. Y en nuestro país, claro que está subestimada en el sentido de que otra vez México está a niveles muy bajos de muestreo. Estamos como a niveles de junio del año pasado, cerca de las 7 o 8 muestras por cada 10,000 habitantes, lo que es prácticamente nada. Y entonces, claro, al tener un bajo muestreo, la cantidad de muestras que se están secuenciando, pues que se hace una secuenciación como del 15% de las muestras, pues son pocas, más esta falta también de visión de los gobiernos estatales y de federal de detectar Omicron y otras variantes a través de otras tecnologías como es la PCR de Mastermood. Eso hace que no haya la vigilancia epidemiológica adecuada. Y esto va a tener el impacto que en lugar de ver el lobo a 2 kilómetros de distancia, simplemente vamos a ver el lobo, pues cuando ya lo tengamos a un lado. Doctor Andrew Comas, sin embargo, ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que se está sobreestimando Omicron. ¿Qué nos diría usted? No, que es una mentira que está mintiendo Hugo. Y está mintiendo porque la capacidad de infectar, la velocidad de infección de Omicron es muy grande. Y entonces antes yo tenía 100 casos a la semana donde se hospitalizaba el 10%, pues ese era el panorama. Pero ahora va a tener a lo mejor 20,000 casos a la semana. Falta ver lo que está pasando en Europa o en Estados Unidos, donde se va a hospitalizar el 1%, pues entonces yo voy a tener mucho más hospitalizaciones y voy a tener mucho más defunciones porque voy a tener una gran velocidad de la epidemia. Y aparte de eso, hay que considerar que nuestro país no ha aplicado las terceras dosis, que no ha vacunado a los niños, que somos un país muy obeso, muy diabético, muy hipertenso. Pero también tenemos que entender otra cosa, que aquellos que no mueran por COVID, una proporción grande van a tener COVID largo, que son las secuelas y las consecuencias del COVID. Y entonces, si nosotros tenemos este COVID largo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un buen número de personas con discapacidad que antes no teníamos o con secuelas que le van a impedir volver a su vida normal. Doctor Andrew Comas, precisamente ayer el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que no está considerado en México vacunar a los niños menores de 15 años, únicamente de 12 en adelante, pero con enfermedades y de 15 a 17, sin enfermedades. ¿Esto debería reconsiderarse de parte de la política de vacunación del gobierno? ¿Sí deberían Claro, ser considerados los niños o qué nos dice usted? por supuesto que se debería de reconsiderar. Este es otro error de Hugo. ¿Por qué? Porque los niños uno se enferman. Claro, la proporción de niños que van a llegar al hospital y van a morir es mucho menor que a los adultos, pero también van a tener COVID largo. También si tenemos grandes brotes de niños, como ya pasó en Luisiana o en Alabama, vamos a ver niños con neumonía, con un síndrome que se llama PIMS, o niños que van a fallecer, o niños con secuelas. Entonces, nuestros niños van a tener secuelas. Segundo punto, no estamos aplicando segunda dosis. Estos niños van a ir a contagiar a personas vulnerables que no se les ha aplicado, perdón, la tercera dosis, o aquellos que también inclusive no se les ha aplicado la segunda dosis, o aquellos que tienen cancino y los van a contagiar. Van a perpetuar la transmisión, con lo cual va a ser mucho más difícil volver a la realidad y con lo cual corremos el riesgo de generar una nueva variante. ¿Sí? Entonces, es una visión equivocada y es a través de falacias y de mentiras que Hugo López-Gatell va justificando el no vacunar a los niños. ¿A qué podría deberse esto? ¿Que no han adquirido nuevas vacunas, no se han hecho nuevos contratos? ¿O por qué ser? Bueno, porque el subsecretario dice que porque no hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. No, está mintiendo y está mintiendo. Lo que dice la Organización Mundial de Salud es, primero vacuna a tus mayores de 18 años. Si ya los vacunaste a los mayores de 18 años, vacuna a los menores de 18 y aplica las terceras dosis. Eso dice la OMS. Lo
que pasa es que Hugo está mintiendo. Hugo está mintiendo en cuanto dice que no hay evidencia de que es necesaria y que es segura. Ya tenemos una gran proporción de los mayores de 18 vacunados, entonces aplica la Pfizer para vacunar a los menores de 18 y los otros 50 millones de vacunas de dosis que tenemos guardadas, que no sabemos dónde, aplícalas como refuerzos. ¿Por qué? Porque otra vez, la incidencia y la mortalidad en personas mayores de 60 años durante la segunda parte de la tercera ola se empezó a incrementar porque ya se perdió el efecto de la vacunación del primer semestre del 2021. Doctor Andrew Comas, ahora, si nos pudiera usted recordar, pues los síntomas de Omicron, porque nos están diciendo que aparentemente no son tan graves los síntomas. ¿Qué nos comenta usted? Los síntomas de Omicron son muy similares a los de Delta en el sentido que en la mayoría de los casos, de manera inicial, es una infección de vías aéreas superiores, es una gripita leve, y por ahí del quinto, sexto día, esta gripita leve va a ir hacia tres sentidos. O se va a resolver la enfermedad y no va a pasar nada, se va a resolver la infección, pero la persona va a quedar con las secuelas, con COVID largo, que son más de 200 secuelas, ¿sí? O va a desarrollar neumonía. ¿De qué depende de que desarrolle neumonía o no? Bueno, de si tiene factores de riesgo, con qué tanto virus infectó y si está vacunado o no está vacunado, ¿sí? Pero inclusive los vacunados que no desarrollen neumonía y que tengan un cuadro leve con Omicron o con Delta, aún así podrán tener el COVID largo, el cual va a ser el siguiente problema de salud pública que nos va a estar golpeando de manera importante. ¿Cuándo tal vez pudiéramos tener la cuarta ola de COVID? O no sé si ya inició en nuestro país. ¿Cuál es la situación al momento, doctor Andrew Comas? Bueno, va iniciando la cuarta ola. Claro, nuestro país es muy grande y muy heterogéneo y las olas son asincrónicas. Cada región del país tiene diferentes olas. Ya empezó en Baja California Sur, en Sinaloa y empezó en Yucatán, en Quintana Roo y en Ciudad de México. Y claro, ¿por qué inició en estos lugares? Porque tiene que ver con el turismo internacional, donde se está empezando a dispersar Omicron. De ahí se va a ir esta ola dispersando, por ejemplo, desde la Riviera Nayarit hasta Manzanillo, desde Zihuatanejo hasta Huatulco, el Golfo de México, y cuando acaben las vacaciones se va a ir dispersando ya por el resto de las ciudades importantes. Y también a esto hay que comentar que ya están empezando a incrementar los casos en la frontera norte, claro, por el comercio y por las vacaciones y el efecto paisano. Entonces sería que principios de enero, febrero, que pudiéramos tener esta cuarta ola, ya más extendida. A nivel nacional lo vamos a ir viendo por ahí, ya nos vamos a ir dando cuenta entre la segunda y la tercera semana de enero, ya esto va a ser ya muy visible y ya va a ser en la mayoría de los estados. Ahora bien, doctor Andrew Comas, las vacunas que se han aplicado en México, ¿son eficaces contra esta variante Omicron de lo que se conoce al momento o qué nos dice usted? Bueno, depende de las vacunas. México tiene una gran heterogeneidad en las vacunas que se aplicaron. Tenemos vacunas que de entrada no son seguras, pero no son eficaces, como CanSino. Tenemos vacunas que sabemos que 2 dosis no protegen contra Omicron, como Sinopharm. Y tenemos otras vacunas que sabemos que la protección es menor. De ahí la importancia de la tercera dosis. Si esa importancia era muy grande cuando Delta era la predominante, vamos más o menos 4 meses atrasados en el refuerzo de vacunación, ahora es mucho más importante porque todos aquellos que se vacunaron hace 6 meses o más, ¿sí? O se vacunaron hace más de 6 meses y tienen sobre todo factores de riesgo, son vulnerables a tener infección por Delta. Entonces, digo, por Omicron. Entonces, sí nos tenemos que cuidar mucho. ¿Por qué? Porque se transmite con mucha eficiencia y porque los que tengamos más de 6 meses de vacunación, ya nuestra protección disminuyó de manera considerable. Doctor Andrew Comas, entonces en conclusión diríamos que aunque pues los informes preliminares indican que Omicron es muy contagiosa, que pudiera ser menos grave, sin embargo, pues no, en un momento dado sí puede haber el que alguien sea hospitalizado, incluso que muera, dependiendo de su condición de salud con Así es. esta variante Omicron. Claro, aquí el problema es que tenemos un país con los mayores índices de diabetes y de obesidad a nivel mundial y si esas personas no tienen refuerzos, si esas personas no se cuidan y les da Omicron, aunque hayan tenido COVID antes, aunque estén vacunados, les puede ir mal, sobre todo si la velocidad de la epidemia se dispara. Hay que ver lo que está pasando en Nueva York,
y hay que ver lo que está pasando en Francia. Si les está pasando a ellos, la pregunta es, ¿por qué no nos pasaría a nosotros? Desde su perspectiva, ya por último, ¿se están tomando las medidas ante esta variante Omicron de parte de las autoridades o no? No, ninguna. Están dejando, como ha sido toda la pandemia, libre evolución, sin importarles la salud y el bienestar de los mexicanos. Y ya entonces, ¿usted qué le recomendaría a la gente que nos está escuchando y viendo? Bueno, número uno, si van a salir de su casa, utilizar cubrebocas. Si van a estar en espacios poco ventilados o con más personas o con hacinados, usar cubrebocas como el que traes tú, el KN95, N95 o doble cubrebocas, evitar fiestas, reuniones, bares, eventos masivos. Si están enfermos, aislarse la persona enferma y toda su familia, notificar a todos sus contactos de las últimas 48 horas, que se aíslen los contactos y todos hacerse prueba de PCR. Si me avisan que yo fui contacto con un positivo, igual, aislarme yo y toda mi casa y hacerme la prueba de PCR y no asistir a ningún lugar ni salir de mi casa más que para ir al médico de manera temprana si tengo sospecha de COVID.